Bueno, muchachos, les cuento que no venía preparado para predicar, pero quise compartir con ustedes, Steven, un momento. Esta mañana, pues esta semana me llegó una invitación. Hola, sí. Bueno, no, este está mejor, déjemelo aquí tantico. Y entonces en la invitación, valga la redundancia, perdónenme la redundancia, me invitaban a cine. ¿Y a cuánto les gusta ir a cine? Levánteme la mano. Y gratis. Ahí sí levantaron todos. Imagínense. Entonces nos invitan a cine y nos invitan gratis. Pues yo que me quería resistir, así como, pero bueno, no, accedí. Y la verdad me fui a ver una película que va a ser puesta en estreno ahorita el 28 de octubre. Y se llama Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. La verdad es que cuando empezó la película, entonces empezaron bla, 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 bla. Y uno, como está acostumbrado a las películas de estos muchachos, uno está acostumbrado a las películas que ha visto de ellos, como A Prueba de Fuego, Venciendo los Gigantes, algo así, o Los Titanes. Pues yo la verdad estaba esperando, era una película con acción, así fuera de competencia, de deportes o lo que fuera, pero que fuera algo que me cautivara la atención, así a nosotros los jóvenes, que nos cautivara como la atención. Y la verdad no, al principio no, empezó como muy como una especie de documental, pero en la medida que iba transcurriendo la película, empiezan a pasar unos testimonios de unos hombres que tuvieron problemas con sus padres. Y entonces uno de los testimonios de uno de ellos, y que hoy en día es el director de un programa internacional que se llama Enfoque de Familia. Y este es el presidente, el hombre que está presidiendo Enfoque de Familia. Es uno de los programas super wow a nivel mundial. Y empieza a contar que su papá era un borracho. Y que un día cogió un martillo el hombre y agarró la casa a martillazos, por todos lados martillazos, y que se sentó en la parte de afuera esperando a la mamá y le dijo: váyase a dormir, porque cuando llegue su mamá la voy a matar con este martillo. Cuenta que él estaba muy niño y entonces él se fue, y lo único que encontró como protección fue como una cobija, y él solo se arropaba como si la cobija fuera la que lo fuera a proteger a él o a su mamá de la muerte que le esperaba con ese tipo. Gracias a Dios denunciaron, y antes de que llegara la mamá, al hombre lo llevaron a la comisaría. No pudo matarla, pero la mamá se fuga con el niño, y dice que estuvieron buscando 7 casas diferentes donde esconderse, porque el papá lo que quería era matarlos. Hasta que por fin ella, pues entonces se enamora de otro señor, pero era peor que el papá. Otro tipo borracho, violento, y no dejaba que la mamá hablara con él, la mantenía como que encerrada en el cuarto. Hasta que llegó un día que ni siquiera podía él hablar con la mamá, y llegó su hermano de 19 años que estaba prestando como que el servicio militar. Y cuando llega a la casa, lo único que llega es y los reúne a los hermanos y le dice: mamá acaba de morir. Imagínense esa vida tan terrible y la mentalidad que puede estar creándose en la vida de una persona que no tiene afecto paternal. Ahora, de pronto, en la medida en que yo empiezo a contar la historia, usted empieza a traer a colación en su mente cómo fue el trato de su papá, de su mamá con usted. Y hay otro testimonio que la sacan del parque. Un hombre que es un entrenador de fútbol en la Universidad de Miami, Steven,
Y este hombre, él era como cazador de diamantes para el fútbol. Y el hombre ve que en la preparatoria había un man que tenía muchísimos talentos, y viaja hasta donde se encuentra el pelado y se lo trae, lo convence que se venga a estudiar en la universidad donde él iba a ser el entrenador. Y empieza hasta a pagarle la universidad, lo trae en el viaje, hablando todo el día con él, en fin. Y el chino le coge la caña al entrenador, y el entrenador empieza a hacer una influencia para el pelado. Resulta que el pelado, la mamá adoptiva le cuenta la verdadera historia: tú eres un hijo adoptado. Entonces el pelado se da la tarea de buscar cómo era el verdadero nombre de su papá o de su mamá, y al fin ella le declara el verdadero nombre de la mamá. Pero ya era un hombre, ya estaba casado, y empieza a buscar, se da la tarea de buscar por el nombre de la mamá, hasta que por fin encuentra en el Facebook a alguien que se llamaba con el mismo nombre y el apellido que le habían dado de la mamá, y le escribe: ¿tú tuviste un hijo alguna vez en tal año, de tal edad? Sí. ¿Cómo lo llamabas? Tal. Entonces él empieza y le abre el corazón: yo soy tu hijo. Pues la otra dice: pues, imagínese, yo lo entregué, lo di en adopción. Para hacerle la historia más corta, el pelado empieza ahora: yo ahora quiero saber quién es mi padre. Bueno, ya encontré a mi verdadera mamá, ahora quiero saber quién es mi padre. Y se da la tarea de averiguar y le empieza a sacar información. Entonces la mamá le dice: mira, yo tuve una noche con un entrenador. ¿Cómo se llamaba? Sherman. Sherman era el entrenador de él. Imagínense esas casualidades que nosotros creemos que son coincidencias, pero que realmente no existen las coincidencias, sino las diosidencias. Una película, pero nos hizo hasta llorar. Pues imagínese ese pelado, él coge ahora el teléfono, llama al entrenador: entrenador. Imagínese decirle: usted es mi papá. Papi, déjeme la vida en paz. ¿Usted es mi papá? Imagínese, lo llama ahora para decirle: usted tuvo relaciones con una señora llamada tal, tal. Sí. ¿En el año tal? Sí. ¿Usted supo que había sido padre de un hijo? No. Hasta que el pelado le dice: yo soy su hijo. Y el entrenador se queda, porque el entrenador era el que lo había ido a buscar, le había dado todo el apoyo, le había influenciado, le había pagado la carrera, lo tenía trabajando en el equipo, en fin, había hecho las veces de padre sin saber que era el papá. Y ahora sí, con esa introducción, quiero que abra conmigo su Biblia y la coloquen allá en la cita bíblica, en el libro de los Salmos, capítulo 27. Quiero que usted estudie conmigo esa cita bíblica y se la grabe, porque yo sé que muchos las vamos a necesitar. Salmos capítulo 27, en el verso 10. Salmo, yo sé que los líderes se la saben, Pablita se la sabe de memoria. Dígasela así sin leerla. Pastor. Sí, se la sabe. ¿Usted se la sabe, Glorita? Sí, Joanita. Estevita. Sí. A ver, dígala. Aunque ¿alcanzó a leer? A ver, dígala. Aunque padre y madre te dejaré, con todo Jehová te recoge. Sí, un aplauso para ella, la ganadora. Dice, la alcanzaba leyendo allá. No, mentira. Dice, atención a la palabra. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Quiero que estén bien atentos a lo que voy a estar compartiendo en esta noche. Yo soy el cuarto de los hijos de mi madre y mi padre. Fuimos una familia funcional. Funcional es que fue hijos del mismo papá y de la misma mamá, y que aún el matrimonio se conserva.
que eso hoy en día no es muy común. Mis viejos tienen más de 61 años de casados, 61 años de casados. Y hemos permanecido unidos, juntos, chévere. Pero cuando nosotros estábamos chicoritos, el cariño de los padres hacia uno no era como hoy en día. Hoy en día usted escucha a los papás que le dicen a uno: te amo, papito, te amo, mi campeón, eres mi hijo. No, anteriormente, ¿sabe cómo le decían a uno te amo? Voy a decirles cómo mi papá nos decía te amo. A él le servían, a los papás le servían un buen plato de carne, le servían el mejor plato. Nosotros chocolate con pan o café con pan. A los papás le daban algo de carnecita, un pedazo de arepa. Y uno entonces se sentaba en la mesa y uno desde la mesa parecía un perrito ladino que, como a ver si de pronto le tiraban algún bocadito. Y entonces el taita de uno llegaba y uno, hasta que por fin el hombre, la manera de decirnos te amo era así: cogía, partía por pedacitos chiquiticos y nos daba a cada uno un pedazo. Eso era la manera de decirle a uno te amo. Y pare de contar. Así era. Nosotros, Cristian, no se me distraiga, por favor. Nosotros nunca supimos, y delante de Dios lo digo, lo que era una caricia. Iba a acariciar el cabello de Pablo, pero mejor me abstengo para que no se me pegue lo malo. Pero ¿sabe qué? Nunca supimos lo que era que lo acariciaran a uno así. Nunca, nunca. Que mi papá metiera, perdóneme ahí que abuse de usted. No, usted como que muy, no, mejor. Nunca supimos lo que era que mi papá me mirara a los ojos y me dijera te amo, mijo, me siento orgulloso de ti. Nunca. Pero nunca de los nunca. Inclusive ya casados y ya siendo hombres y todo, un día me fui a la casa de él. Y me fui porque yo conocí a Cristo y conocí el amor del Padre. Y yo dije, pero mi papá nunca me ha dado amor, yo quiero un abrazo. Y me fui a la casa, me metí al cuarto y le dije, papá, yo quiero que usted me regale un abrazo. Y cuando le dije, quiero que me regale un abrazo, me dijo, yo a ustedes los hice hombres. No. Imagínense, porque le pedí un abrazo. Porque en esa época el machismo era tan sesgado que ellos se sentían débiles o creían que formaban hijos débiles si les daban amor. Entonces, en la época en que yo crecí, a nosotros nos decían, los hombres no lloran, sea macho. Y algunos salieron macho menos por no llorar. Tenaz. Era un estilo de vida totalmente diferente a la que hoy en día experimentamos. Nunca conocimos el amor de papá. Y para otro factor agravante del problema, tras de que no había amor, entonces mi mamá y mi abuela, yo era el consentido porque era el menorcito, el pechiche de ellas. Entonces yo todo lo que hacía ellas me lo halagaban. ¡Ay, el niño! ¡Ay! Yo era el consentido. Entonces el viejo bufaba. Mi papá. Y eso le parecía que todo lo que yo hacía era malo. ¿Por qué? Porque como ellas me halagaban, ¡ay, el niño, el niñito, el bebecito de la familia! Y el viejo, unos celos que lo consumían impresionantemente. Resumo, para no alargarme, sino aquí ahí nos vamos de vigilia esta noche. No conocimos el amor de un papá, para nada.
No supe. Y entonces un día encuentro esta palabra. Se me perdió. Esa palabra. Escuchen, esa palabra. Yo estaba leyendo el libro de los Salmos, yo estaba leyendo en mi devocional. Y hermano, uno por más que no quiera, uno necesita amor, y más del papá de uno. El hombre forma el carácter en la vida de uno como hombre. Yo no tuve la formación de un carácter porque no tuve ese tipo de amor de parte de mi papá. Y había un vacío tan tenaz en mi corazón que lo que yo pretendía era llenarlo con lo que fuera, ya fuera sexo, ya fuera trago, ya fuera, no se me vaya para afuera, ya fuera lo que fuera. Quería llenarlo con lo que fuera. Pero mentiras. Nada puede llenar el vacío de un padre. Y ahí estaba ese vacío. Entonces, un día estaba orando en ayuno y encuentro esta palabra. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Cuando yo estaba niño y veía el maltrato de mi padre hacia mí, mi sueño era este. Yo estaba en la casa, nos ponían a trabajar, nos tocaba trabajar para ayudarnos a sostener, porque éramos pobres y tocaba trabajar. Entonces yo soñaba con que yo trabajando, ¿no? Y que yo volteaba así y miraba para la puerta de la casa, de la calle, ¿no? Y llegaba como un hombre en un helicóptero o en una limusina, un carro full bacanísimo, y se bajaban como una pareja así y que decían: señora Josefina, venimos por nuestro hijo. O sea, soñaba que esos no eran mis papás. Soñaba con que llegaría algún día en que se bajarían y me decían: venimos por el niño, vamos papito, que yo sí soy su papá. Yo, y salía corriendo así. Pero tremendo, porque no encontraba el amor que se necesita de una familia. Al no tener ese amor, y estaba ese vacío tan grande que solo Dios es capaz de llenarlo, empecé a buscar en mujeres, luego en el trago. Gracias a Dios, nunca en la droga, jamás, para la gloria de Dios. En la rebeldía, en actitudes que fueron floreciendo de mi corazón, pero con un estilo de vida que yo no se lo quiero desear a nadie, y que tal vez es el estilo de vida que muchos de nosotros practicamos por la falta de amor paternal. Pastor, yo no necesito de eso. Gracias a Dios yo me crié solo y seguiré solo y adelante. Mentira. Si hay una necesidad en el ser humano, es el amor del Padre, la identidad. Uno necesita un líder a quien imitar, un estilo de vida a quien parecerse, alguien que sea como su héroe. Cuando uno estaba chiquitico, uno decía: mi papá es el más fuerte del mundo. No, el mío. Mi papá le hace así a su papá y lo noquea. ¿Qué? Mi papá es el que lo casca. Y empezaba uno a pelear por bobadas, porque uno quería tener al padre de uno como el héroe, como allá el Dios, y luego ser como mi papá. Pero cuando uno va creciendo y se desencanta, lo último que quiere ser es como el papá. Ya no quiero ser como mi papá. Entonces se pierde la imagen. Se pierde la imagen. Se pierde como la ruta de la llegada a un verdadero destino, a un buen puerto seguro. Y estoy seguro que lo que todos necesitamos es un amor de papá.
solo hasta cuando conocí a Jesús. Y un día delante de Dios, se lo digo a ustedes, le pedí al Espíritu Santo de Dios, le dije: Señor, yo necesito tus caricias. Así delante de Dios se lo dije. Y estaba metido en mi cuarto, postrado de rodillas y orando y orando. Y yo le dije: Señor, necesito que me consientas, porque mi papá nunca me consintió. Tal vez usted va a tener que pedírselo a Dios. Y hermano, no estoy mintiendo, y Dios sabe que no puedo mentir. Ese día yo experimenté como vi como Dios el Padre entraba a mi habitación, en mi cuarto, y ponía sus manos sobre mi vida y me empezaba a consentir. Me empezaba a decir: tú eres mi hijo, en ti tengo puesta mi complacencia. Yo ese día lloré y lloré y lloré. Yo derramé tanto mi corazón. Pero es que ese día supe realmente quién era mi padre. Yo tenía la imagen de un papá rudo, borracho tal vez. Ya no, gloria a Dios, es cristiano ahora, nacido de nuevo. Entonces por eso yo buscaba una paternidad que yo pudiera imitar, que fuera un buen patrón, que fuera alguien que yo quisiera ser como él, pero no lo tenía. Y cuando Dios me dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Él es tu verdadero papá. A mí se me cayó un velo. Yo entendí que yo había venido desde antes de la fundación del mundo. Efesios, quiero que busquen conmigo, Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, póngamelo ahí ahora. No me borre esa, déjemela ahí. Léalo conmigo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso 4: según nos escogió en Él antes. ¿Desde cuándo usted es escogido? Léalo. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea que usted y yo, no es casualidad que estemos aquí. Y no es casualidad que esté en esta iglesia en este momento y escuchando esta charla. No es casualidad. O sea que mi verdadero papá es Dios. Pero que Él tenía que utilizar un conducto, lo mismo que hizo con Jesús, para que la bienaventurada Virgen María le diera carne, lo encarnara. Lo mismo hizo con mis papás. Ellos son el canal, pero mi verdadero padre es Dios. Así de sencillo. Y lo entendí. Ese día vino la paternidad de Dios y dejé de creerme que mi apellido era Mendoza, porque uno a veces es orgulloso de su apellido, pero para lo malo, o por el orgullo, pero no por lo bueno. Ahora aprendí que mi apellido, escúcheme, es santidad. ¿Cómo es su apellido? A partir de hoy, santo. Imagínense. Entendí quién era mi verdadero padre. Amén. Yo honro a mi papá, honro a mi mamá, los bendigo. Yo a mis viejos les doy lo que necesiten, lo que pidan. Les mando dinero, les doy vacaciones, les compro ropa, les compro medicina, los saco a pasear, los saco a almorzar, les bendigo. Pero entendí que ellos son un canal, pero mi verdadero padre es Dios. Solo cuando entendí eso cobré identidad de quién soy. Y entendí
¿yo a quién me parezco? Porque hay dos padres. ¿Se acuerda que hay uno que dice, Jesús le dijo a los fariseos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque a toda hora viven mintiendo, engañando? Ese también es un papá. ¡Oh, Dios! Entonces usted decide a cuál de los dos se quiere parecer. Y yo dije, no, yo con el diablo no quiero nada, porque el que quiera algo con el diablo, lo único que les espera es infierno, maldición, una eternidad alejado de Dios. Empecé a imitar a mi padre. Y mi padre dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Empecé a dejar la mentira, empecé a dejar los vicios, empecé a dejar la maldad, empecé a intentar parecerme a Dios. Al principio no fue fácil, pero si yo soy hijo de Dios, yo me tengo que parecer a Él. No le vaya a pasar a usted como el hombre que todos morenitos y le salió uno blanquito, y llamó a la mujer y le dijo, oye, Sorullo, es hijo mío el monito, porque todos eran morenitos. Dijo, es hijo mío el morenito, el monito. Y ella, conmovida, dijo, el monito es el único tuyo. ¿A quién se parece usted? ¿A cuál papá se parece usted? Sus actos, sus palabras, o sus mentiras, sus engaños, ¿a quién se parece? ¿Quién es su padre? Y hay una promesa: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios nunca te dejará. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso fuerte al Rey? Nunca, nunca. Termino, porque no me puedo alargar o nos vamos de vigilia. Termino. Yo entendí que Dios es mi Padre, y entonces Dios me amó. Aunque me portaba mal, aunque hacía lo que fuera, Él me buscó. Lo mismo que está haciendo con usted. Si usted está hoy aquí es porque Dios te está buscando. Y yo acepté ese llamado y le entregué mi vida, le entregué mi corazón. Y Dios me abrazó, me amó, me perdonó, me redimió con su sangre. Y entonces yo le pregunté a Dios: tú eres el papá de mi papá, ¿verdad? Escuchen, si tú eres mi padre, le dije a Dios, supongo que tú eres el padre de mi papá. ¿Y por qué mi papá no tiene ese amor? Y entonces un día nos fuimos en la camioneta, íbamos manejando, y solo los dos para Bogotá. Y tuve mucho tiempo de dialogar con él. Y yo le pregunté: papá, ¿cómo fue su infancia? Cuénteme, yo quiero saber más de usted, de su infancia. Y el viejo empieza a abrir su corazón y a contarme cómo el abuelo, o sea, el papá de él, los paraba, era con vulgaridades, con groserías. Párense en pícaros, cabrones. Los insultaban. Empezó a contarme cómo los hermanos mayores, imagínense, mi abuela tuvo 18. Los 3 últimos ella iba caminando y ¡ay, se me cayó! 18. Entonces los mayores les tocaba trabajar para ayudar a alimentar a los menores. Y entonces empezó a contarme, escúchame, empezó a contarme que él, los 24 de diciembre, mientras todos los demás salían con los carritos, con el triciclo, la pelota, la bicicleta, ellos salían con una ollada de tamales. Esconda eso. Con una ollada de tamales. Y él empezó a abrir su corazón y me contaba. Y yo veía por las calles los demás jugando
en la madrugada ya del 24 al 25 de diciembre, y estrenando ropita, y nosotros con la olla de tamales y morcillas, porque no podíamos llegar a la casa con los mismos tamales, teníamos que llegar con la olla desocupada, vendida. Y ese día yo pude entender a mi papá. Ese día yo pude entender que cómo mi papá me iba a dar amor si él nunca lo recibió. Él nunca tuvo quien lo amara. Tal vez usted sí ha tenido la oportunidad. Tal vez usted sí ha tenido un papá que lo busca, que lo llama, que lo ama. Y a veces entonces entre más tenemos, más rechazamos. Pero quiero decirle hoy, Dios quiere ser su papá y suplir todas sus necesidades y llenar todos los vacíos del corazón